Mi gente de traders, comunidad, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva sesión de premercado aquí en Valid Trading Academy. Hoy 3 de noviembre del 2022, son cerca de las 8 y 5, 8 y 7 minutos al momento en el que estamos grabando este premercado, y yo creo que la pantalla que tenemos en este momento en TradingView habla muchísimo mejor que cualquier cosa que nosotros podamos decir hoy en esta sesión de premercado. Ustedes saben que ayer el famosísimo Powell tenía sus declaraciones respecto a la subida de tasas de interés, tenía sus puntos clave, ¿cierto? Y sus declaraciones por hacer. Y bueno, a pesar de que todos nosotros preveíamos una subida de los tipos de interés como la que llegó a darse de 75 puntos básicos, el mercado reaccionó de una manera bastante interesante, y aquí queremos hablar un poquito qué fue lo que pasó y de qué se trata. Bueno, ¿por qué el panorama está en rojo por completo? Son cosas muy sencillas como la siguiente. Sale Powell, sale primero el anuncio de la Fed a decir subimos los tipos de interés 75 puntos básicos. ¿Qué esperaba el mercado? El mercado esperaba que esa subida de los 75 puntos básicos fuese la subida que le diera un pare a las altas tasas de interés o a las subidas altas que se venían dando o al ritmo de subidas que traía la Fed desde hace un par de meses atrás. Entonces, con esa subida de 75 puntos básicos, todo el mercado esperaba que la Fed dijera: esta es la última vez que subimos los tipos de interés. Cosa que el mercado tomó muy bien. Ustedes pueden ver la gráfica del Nasdaq a eso de la 1 de la tarde. Brum, se pegó una pequeña subidita, bueno, fue tremenda subida. Yo creo que en esa subida recuperó el movimiento que había hecho en toda la mañana. Precisamente en la sesión de la mañana yo les compartí a la comunidad que precisamente todos los indicadores se estaban alistando para una posible subida. Lo que pasa es que el tiempo de la transmisión no nos alcanzó, pues para no darle tanta larga a la transmisión, no nos alcanzó para poder ver ese movimiento. Pero ¿qué les mencionaba yo? Falta que caiga un poco más para que la divergencia en el MACD se diera, y efectivamente tú a las 12:30 empezó exactamente a hacer la acomodación de los indicadores para hacer esa trepada. Llegó la una, llegó la noticia de las tasas de interés, no sí, el anuncio de la Fed. Primero, son dos momentos distintos. Primero fue el anuncio con un 4% de las tasas de interés. En ese momento, hermano, estábamos en la gráfica porque tomé un buen profit, pero sencillamente empezó una trepada y de un segundo abajo resultó rompiendo como si fuera una posible caída, una caída fuerte, rompiendo soportes, resistencias en la parte inferior de todos los marcos, cuando otro segundo más estábamos ya por las nubes. Después, tipo entre la 1 y 1 y cuarto, se mantuvo en ese rango, se devolvió un poco, vimos movimientos buenos, pero nunca bajó más, envolviendo a la vela que salió alcista, y a la 1 de la tarde. A la 1. Entonces todo el mundo pensaba: no, eso es un descanso, eso es un descanso del precio, apenas este man Powell hable eso, nos vamos para el cielo con el precio. ¿Y qué fue lo que hizo? Efectivamente dio la señal, salió una velita a la 1:30, apenas cuando empezó a hablar literal, a la 1:30, rompiendo la resistencia que había hecho a la 1, o sea, ya la rompió. Pero sale a la 1:31 la vela que envuelve todo el movimiento hacia abajo de todo el mundo, y estoy tan seguro que muchos traders, porque técnicamente, supuestamente subía, pero sé que muchos traders, si no tenían un stop loss, hermano, ahí se quedó. Total. Entonces, vamos a hablar específicamente de a qué se dio eso. Como lo dice Fabián, 1 de la tarde, movimiento totalmente alcista, ¿cierto? Ustedes pueden ver la sesión de trading en vivo. Ahí Fabián dijo de una manera muy clara: se va a dar el movimiento alcista por estas y estas razones. Vayan y repasen esa sesión de trading de ayer. Entonces, 1 de la tarde, salen las tasas de interés, 75 puntos básicos. Una anotación muy importante, y es que desde hace 14 años, desde el 2008, cuando fue la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, la Fed no hacía una alza de 75 puntos básicos. Desde hace 14 años no existía una alza tan grande. Entonces sale el anuncio, sale la noticia, el Nasdaq se dispara. ¿Por qué? Porque el mercado entendió que ese iba a ser el stop a la subida de tasas de interés. Pero sale Powell a hablar a la 1:30 de la mañana y sale con esta joya de comentario. A la 1:30 de la tarde, sí. Sale con esta joya de comentario. Llega y dice: Powell dijo el miércoles:
que era muy prematuro pensar en una pausa y añadió que el nivel final de los tipos de interés será más alto de lo que se esperaba en el mes de septiembre. Entonces prácticamente acá, todos como inversionistas, cuando sale el anuncio de la Fed, de la subida de los tipos de interés con 75 puntos básicos, todo el mundo de inversiones esperaba, oiga, la Fed parece ser que este va a ser el stop a la subida de tipos de interés. Y a la 1:30 sale Powell y dice, estamos muy lejos de eso y es muy prematuro pensar, y el final va a ser mucho más arriba. Ahí fue cuando se desborda. Literal. Entonces, eso fue lo que impactó realmente el mercado. Eso es lo que hace que hoy las acciones, porque en la sesión de Tokio y en la sesión de Londres no existió recuperación alguna del Nasdaq, siguió cayendo el índice y está aquí, cayendo muy suave, muy mesurado, pero sigue cayendo. pero en incertidumbre, porque sigue cayendo y obviamente no encuentra un fundamental para recuperarse. O sea, no pasó como normalmente llegó a pasar en algún momento cuando salían las noticias de los tipos de interés. Durante la noticia se daba la caída y en la sesión de Tokio de Londres por lo menos llegaba a niveles del 61.8, del 50% del Fibonacci. Esta vez no pasó. Esta vez el mercado siguió cayendo y seguimos en incertidumbre y vamos a ver qué puede llegar a ser en la sesión del día de hoy. Entonces, eso fue lo que hizo que las acciones del Nasdaq cayeran. Hay acciones que cayeron muchísimo más del 7%. Eso es algo, la verdad, bastante relevante. Tesla 5.64, Amazon 4.82, Apple 3.73, Microsoft 3.54, Mastercard 4.01 y así sucesivamente. El rango de caídas de los precios de las acciones fue bastante alto. De acuerdo. Y para hoy, señores, en nuestro calendario económico, recuerden que hay muchas herramientas que nos permiten, acá como lo colocamos por acá, Pedro, muchas gracias. A ver, pasamos y compartimos con ustedes esta ventana. Ok, el calendario económico. Para hoy, ¿qué tenemos, señores? Recuerden que prácticamente nosotros estamos acá es para revisar todo lo referente al Nasdaq, lo que afecta al Nasdaq, es decir, el dólar. En este caso, a las 7:30 ya tuvimos unas noticias, ¿sí? Unas noticias de 3 estrellas, nuevas peticiones de subsidio de desempleo actual, bla, bla, bla. Pero miren que a pesar de todos estos movimientos, la gráfica no se movió absolutamente nada. O sea, si ustedes se fijan acá, no hay ningún movimiento fuerte a las 7:30. Prácticamente esto es marco de minuto, entonces ponle tú unas, ¿qué es? 30 velitas es esto, no fue mucho, que el marco de un minuto esto es muy leve, a consideración de los demás movimientos que vimos ayer que fueron muy fuertes. Pues bueno, igual aquí está toda la sesión, sigue cayendo, no hay absolutamente nada. Pongámosle el marco de hora para revisar. Ahí se ve mejor. Movimiento de la 1 de la tarde rompiendo todo el Fibonacci, lo que estaba yo mencionando en la sesión, y efectivamente después se devuelve completamente. Miren, no ha tenido una recuperación clara. Para mí puede ser que hoy sigamos con una tendencia bajista. No veo una recuperación después de lo que dice de la Fed. Por lo menos el precio va a llegar hasta el mínimo histórico que vamos teniendo acá de octubre hasta aquí posiblemente llegue una resistencia aquí leve, se recupera un poco el precio, pero para mi consideración seguimos cayendo en un análisis de gráfica. Ahora, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos ahorita en 23 minutos prácticamente que faltan 9 de la mañana más o menos. 9 de la mañana vamos a tener PMI compuesto del SP Global de octubre, PMI de servicios, pedidos de fábrica mensual de septiembre, índice de empleo en el sector no manufacturero, comparecencia de GlobeRate, pero esto no afecta absolutamente el dólar, así que la noticia fundamental va a ser a las 9. Miren, y aquí a las 7:30 va a hablar sobre la política monetaria el Banco de la Reserva de Australia. Ojo para quienes operan índices de esa bolsa y el dólar australiano, ¿no? Sí, porque esto es una noticia que impacta muchísimo el mercado, ¿no? Claro, es una noticia que nace y eso es lo que va a comenzar a pasar de ahora en adelante. Si bien el anuncio de la Fed afecta principalmente la bolsa y la economía de Estados Unidos, para nadie es un secreto que Estados Unidos es potencia económica mundial y lo que pasa ahí con ellos
termina replicando en otros países. Entonces aquí comienza el Banco de la Reserva de Australia a poner fin, a empezar a poner pauta sobre la decisión de su política monetaria, porque necesita empezar a validar eso que acaba de decir Estados Unidos, cómo impacta directamente su economía, y todas las economías comienzan a hacer ese engranaje que obviamente tiene muchísimo sentido. Miren, hay algo bastante interesante, ahorita que Fabián estaba leyendo las noticias, y que está pasando con la economía de Estados Unidos. Estados Unidos está diciendo: no, nosotros no estamos en recesión económica. Eso es un pajazo mental, porque sí hay una recesión económica y oficialmente países en Europa ya la han declarado. Sí, hay potencias que dicen: sí, estamos en una recesión económica como país y a nivel mundial, pero Estados Unidos no ha salido a afirmar una recesión, a pesar de que técnicamente todos nosotros como traders ya lo veamos. ¿Por qué? Porque medianamente su consuelo es que lo único que falta para que se dé una recesión económica es que los índices de empleo se desmejoren. Y entre comillas, los índices de empleo en Estados Unidos supuestamente están supremamente bien. Y aquí lo estamos viendo: peticiones de subsidio del desempleo, un índice mejor de lo que se preveía. Entonces ahí hay algo que de cierto modo no nos convence a nosotros del todo como traders, pero sí sabemos que hay algo, la verdad, bastante interesante. Y es eso, señores. Considero yo que ya la sesión de hoy está por terminada. Nos vemos en un rato en nuestra sesión de trading en vivo en la cuenta, con el reto de duplicar una cuenta de $1000. Así que, señores, nos vemos en un rato para que estén pendientes, señor. Sí, no, antes de que finalice, acaba de publicar un artículo Cathie Wood. Ella hace parte de una cumbre web que se estaba haciendo en Lisboa este año, y decía: estamos observando de cerca los movimientos que está haciendo la Fed, pero el giro y el bajo rendimiento de las acciones de todo el sector de innovación y tecnológico, es decir, las cubiertas por la bolsa de Nueva York, no comenzó con la guerra de Ucrania, sino ya venían desde febrero del 2021. Ella dice, ojo con este apunte importante: no se ha visto un mercado bajista que haya durado tanto tiempo, afirma la inversora y fundadora del famoso ETF ARK Innovation, que fue uno de los grandes ganadores absolutos de Wall Street durante los 2 años de la pandemia, para luego recibir un gran golpe por la inflación y la subida de los tipos de interés de la Fed, perdiendo casi el 70% de lo ganado el último año. Sin embargo, pues obviamente el fondo sigue manteniendo muy buenos resultados, pero fíjense lo que ella está diciendo: es bastante impactante las caídas de las valoraciones que están teniendo todas las empresas a costa de la subida de los tipos de interés de la Fed. Con eso yo prácticamente quiero cerrar esta sesión de premercado. Nos vemos más tarde, señores traders, nos estamos hablando, cuídense mucho, un abrazo a todos y muchos tics, muchos pips en toda la operativa que tengan hoy. Chao, chao. Okay, chao.